Buenos días, mi nombre es Ernesto Rebolledo y hoy les voy a hablar sobre el aprendizaje supervisado en las redes neuronales artificiales. Antes de entrar en lleno, vamos a recordar lo que son las neuronas artificiales. Estas básicamente son aquellas que tratan de imitar el funcionamiento de las neuronas del cerebro. Aquí es donde se junta la parte de la matemática y el lado biológico neuronal para juntar estas redes que intentan dar como una opinión como lo haría un humano. Cada neurona recibe los datos, los procesa y asimismo lanza un resultado. Entonces podemos decir que un perceptrón es una neurona artificial y por lo tanto una unidad de las redes neuronales. Este efectúa los datos para detectar características o tendencias en los datos de entrada. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el perceptrón es el que se encarga de tomar los datos, ir agrupándolos y de tal forma ir creando una base de datos para así localizar y tener una idea de cómo pueden funcionar problemas futuros o ya tener más o menos como una guía de cómo resolver cómo procesar esos datos de entrada. Este desempeña un papel fundamental en los proyectos de enseñanza para las máquinas y se utiliza para clasificar los datos mayormente. Él normalmente recibe varias señales de entrada y si la suma de las señales supera un umbral determinado, o sea, si la suma supera un límite establecido, se produce una señal y si no, se queda como estaba y ya. Adalin. El Adalin es un tipo de red neuronal que se desarrolló para los años 1960. Este posee la ventaja de que su gráfica de error es un número mínimo global o una recta de números infinitos mínimos. Todos estos son globales. Esto evita que los problemas a la hora del entrenamiento ocurran, ya que su función posee unos errores completamente mínimos. Entonces aquí vamos a hablar de lo que sería la asociación de los patrones. Leemos aquí que se puede aplicar este tipo de problemas siempre que los patrones sean lineales o separables. O en el campo de los procesamientos de señales tenemos el filtro del ruido, que es limpiar el ruido de las señales de transmisión, y los filtros adaptativos, que es capaz de predecir el valor de una señal en el instante t+1 si se conoce el valor de la misma en los p instantes anteriores, sabiendo que p es menor que 0 y su valor depende del problema. También podemos decir que el error será mayor, depende de la señal que queramos predecir. Ahora vamos con voy a agregar aquí que las redes, al combinar las redes adalines, se crea lo que serían las redes madalines. Básicamente es un conjunto de redes juntas. Ahora vamos con las redes neuronales multicapa. Una red neuronal multicapa es aquella que está formada básicamente por múltiples capas, valga la redundancia, y tiene capacidad de resolver problemas que no son lineales ni separables, y es en este punto donde se encuentra el límite de esta red. Ella básicamente lo que hace es que cuando la salida es por lo menos i, esta se conecta a otra que es i+1. Esto cuando estamos hablando de la multicapa que está totalmente conectada. Cuando está ahí, la salida es i+1. Entonces la próxima sería, y así va creando varias capas para resolver los problemas. Y cuando hablamos de las neuronas, de las conexiones locales, cada neurona de la capa I es una entrada de una serie de la capa I1. Es decir, es al revés. Ahora, las capas pueden clasificarse en diferentes tipos. Capa de entrada, constituida por aquellas neuronas que introducen los patrones de entrada en la red. Capas ocultas, formada por aquellas neuronas cuyas entradas provienen de capas anteriores y cuyas salidas pasan a neuronas de capas posteriores. Y capa de salida, neuronas cuyos valores de salida corresponden a las salidas de toda la red. Y por último vamos a ir con lo que serían las aplicaciones de todo esto. Yo decidí separarlo en puntos y por lo menos tenemos que en las aplicaciones de las empresas está la evaluación
de la probabilidad de formaciones geológicas y pelotríferas, identificación de candidatos para posiciones específicas, reconocimiento de caracteres escritos, cosas así como más identificadas para lo que sería la empresa. O sea, es un estudio como más técnico que se puede realizar automatizado. Cuando hablamos del medio ambiente, básicamente es para analizar tendencias, patrones y crear un pronóstico aproximado del tiempo. En las finanzas hablamos de que se puede más o menos establecer los valores de riesgo, qué tanta ganancia, y se puede un poco como intentar descifrar cuál es el pronóstico para estos valores, o sea, cómo va a venir las finanzas en un futuro. Para la fabricación, robots automáticos, sistemas de control, inspección de calidad. En la medicina tenemos tratamientos de síntomas, lectores de rayos X, predicción de reacciones adversas a los medicamentos. Y por último, en el área militar, tenemos la clasificación de las señales de radar, creación de armas inteligentes, optimización de los usos escasos, entre otras. Con eso sería todo.